Hoy nos habla el Evangelio que saliendo nuestro Señor Jesucristo de los confines de la ciudad de Tiro y de Sidón, pasó el mar de Galilea y en ese trayecto le trajeron a su encuentro un sordomudo. Le suplicaron que le sanara, pues les constaba que la mano de nuestro Señor obraba tales milagros. Deseoso nuestro Señor Jesucristo de querer hacer eso que le pedían, tomó lo enfermo y lo llevó aparte. Por no hacer el prodigio en público, enseñándonos con esto a ocultar las buenas obras que hagamos, para que no las consuma la polilla de la vanidad. Retirado de la gente, metió sus sacratísimos dedos en los oídos del sordo, escupió, tocó la lengua del mudo, levantó los ojos al cielo y levantando un lastimoso gemido, mandó con imperiosa voz a los oídos que se abrieran y a la lengua que se soltara. Como efectivamente así sucedió. Quedó pues sin obstáculos esta persona para oír y hablar. Efectuado el milagro, les mandó, no como precepto riguroso, sino por vía de humildad, que no lo manifestaran a nadie, pero ellos, agradecidos y llenos de gozo, tanto más se lo pedían, tanto más lo divulgaban. Mas, como los milagros que obra nuestro Señor Jesucristo, no solamente los hizo con el fin de enseñarles que Él era el Hijo de Dios, enseñarles su divinidad, sino también para darnos con ellos saludables enseñanzas. Veamos pues una de las enseñanzas que la Iglesia ve en este Evangelio. En este mudo y sordo, según el común sentir de la Iglesia, está representado el pecador. Pero no cualquier pecador, sino el pecador envejecido en sus vicios. Y además, en todo lo que hizo nuestro Señor, ya metiendo sus dedos en nuestros oídos, ya escupiendo, ya levantando lastimosos gemidos, nos da a entender la gran dificultad que hay de que sanen estos pecadores. Veamos pues los efectos de una mala y envejecida costumbre. En muchos peligros que nos amenazan en la vida, ya de evitar una enfermedad, como sucede actualmente, ya de una pérdida material, el cuidar la honra, la buena fama, ponemos prontos y eficaces soluciones. Pero qué diferente actuamos para aquel vicio, aquel defecto que hace mucho tiempo lo traemos y no nos causa la menor molestia. Y pues no nos acarreará dolores presentes o carencias como es la pérdida de un bien material, sino que nos acarreará eternos males. Y eso que, pues todos estamos convencidos de que morir en pecado es lo peor que nos puede pasar. Pero, ¿cuántos ponemos soluciones eficaces? ¿Cuán engañado nos tiene el demonio, haciéndonos pensar que luego será más fácil? Pero en el Evangelio del día de hoy tenemos el desengaño. Pues con cuántas diligencias y trabajos hace recobrar el oído y el habla a esta persona del Evangelio. Sin embargo, viendo pues que es difícil, sin embargo, no hay que desanimarnos, pues existe dificultad, pero no es imposible. No es imposible pues para la gracia. La dificultad está en que si un solo pecado, aunque solo este sea venial y muy ligero, disminuye en nosotros la gracia de Dios, como nos lo enseña Santo Tomás,
y en consecuencia pierde las fuerzas robustas que tenía, es decir, pierde insensiblemente parte de aquellos auxilios, inspiraciones, propósitos, buenos hábitos y santas inclinaciones a la virtud. Y pueden ser tales las repeticiones de las faltas que venga a parar en una gran debilidad a manera de un enfermo de cáncer, que por más que avanza la enfermedad, más se debilita y en tal estado se le dificulta cada vez más salir del pecado. Es artículo de fe del Concilio de Trento que para que el pecador sane de los males del alma es requisito indispensable que con la gracia concurra, o en otras palabras, se una la libertad. La gracia es la medicina, la libertad es el enfermo. Pero si esta libertad está débil con la costumbre de tantos pecados, de tanta repetición de tales pecados, ¿qué remedio se aplicará para que sane? En una herida fresca, nos dice San Buenaventura, la medicina actúa y alivia rápidamente, pero con más dificultad si la herida es vieja y cancerada. Démonos cuenta del grave mal que nos hacemos en dejar para después el poner remedio a nuestros pecados. Cuanto más los retardemos, más dificultades tendremos, porque más y más se va inclinando la persona a tal pecado. Más se debilita y enflaquece la libertad, pues la mala costumbre no quita la libertad, pero la reduce. La reduce en el pecador a un estado miserable de esclavitud. Quiere, pero no puede. Y qué mejor ejemplo que San Agustín, que viéndose este gran santo en su conversión, atraído poderosamente por la gracia hacia Dios, pero ligado con cadenas, no de hierro, sino con una voluntad endurecida a los pecados, la voluntad perversa se sujetó al apetito bruto, sirviendo al apetito la voluntad, o sea, haciéndose esclava de la voluntad del apetito. Y esto se dio por la repetición de los pecados. Lo que empezó, pues, con un consentimiento libre, llegó a convertirse en una voluntaria necesidad. Esta es la cadena de la costumbre, tan poderosa como temible. Se dio pues en este santo una lucha que había entre las dos voluntades. San Agustín le llamaba la voluntad vieja y la voluntad nueva. La nueva, que eran los buenos deseos de seguir a la religión y la vida cristiana, y la voluntad vieja, que eran los hábitos viciosos. Quería con la voluntad nueva seguir a la voz de Dios que le llamaba, pero no le dejaba la voluntad antigua de la costumbre, porque aún no tenía la virtud para vencerla. Consideremos particularmente cuántos propósitos de apartarse de tal pecado se han hecho, de tal vicio, de tal ocasión, pero que no han llegado a un buen término. No desfallezcamos y sírvanos de ejemplo, pues, este gran santo, San Agustín, que logró vencer esas cadenas que lo ataban, claro está, que no sin una gran lucha que él tuvo que darles. Pues si no presentamos esa lucha, Dios nos castigará, retirándonos pues esa gracia, esa luz que todavía nos mueve a la conversión. Si le seguimos pues rechazando, endurecerá nuestro corazón, el cual ya no podrá salir hasta parar en la condenación eterna. No despreciemos pues por más tiempo
esas gracias actuales que todavía caen sobre nosotros. Esos buenos consejos, ese remordimiento, esa reprensión que todavía viene de aquí o de allá. ¿Y cómo se da, pues, esa precipitación al mal? Nos lo explica el cardenal Hugo. Empieza, pues, el pecado por la sugestión del demonio. A este le sigue la delectación. Todavía, pues, no se ha pecado. A la delectación, el consentimiento. Cuando se abraza el pecado, allí empieza a ser pecado. Al consentimiento, la obra, a la obra le sigue la costumbre, a la costumbre, la necesidad. A esta, el justificar el pecador, después la defensa de él, luego el gloriarse de la maldad, más adelante el escándalo, hasta que llega a la obstinación y desesperación, y por último la condenación eterna. No nos engañemos, pues, y nos dejemos llevar por este resbaladero que nos lleva hasta la condenación eterna. Pongamos, pues, fin a esa caída y levantémonos con los medios que Dios nos da, principalmente, pues, la confesión y la comunión frecuentes. Nos da otro ejemplo San Agustín sobre los diferentes fines que tuvieron dos pecadores, Nabucodonosor y el faraón. Los dos reyes experimentaron de Dios tanto la mano blanda, tanto los beneficios de Dios, como la mano severa, los castigos de Dios. ¿Cuál fue la causa, pues, de que Nabucodonosor se convirtiera y el faraón se condenara? La diferencia está en la misma causa que mientras la cera se derrite con el sol, el barro se endurece con el mismo sol. Nabucodonosor no estaba endurecido de los pecados, de tal manera que los castigos que le vinieron de la mano de Dios le sirvieron para convertirse, para arrepentirse de su vida. Cuán diferente fue el faraón, que aún con 10 plagas que le envió Dios del cielo, ni con eso fue motivo para que se arrepintiera, para que dejara de perseguir al pueblo elegido, sino que esos castigos le sirvieron para endurecer más su corazón y por lo mismo para quedarse en su pecado. Tomemos pues el ejemplo de las Sagradas Escrituras para no dejarnos llevar al endurecimiento del corazón, estado tan vergonzoso como peligroso. Tomemos pues el ejemplo para no dejar para después la enmienda. No vaya a ser que se deje acostumbrar y se llegue a tal endurecimiento que sea casi imposible nuestra salvación. No lo permita Dios, pero debemos quererlo nosotros. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos nos convirtamos, que todos salgamos del pecado, pero quiere también que la criatura se ayude. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Debemos desde ahora formar la resolución eficaz, o ¿será posible que pueda más la pasión que la razón? ¿Será posible que día a día se quiera echar una atadura para precipitarse al abismo? No, no lo quiera Dios. Lloremos pues nuestras faltas, nuestra dureza y nuestra ceguedad. Veamos que por nosotros mismos somos flacos, débiles y miserables. Por eso pues debemos recurrir a nuestro Señor Jesucristo, a su preciosísima sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, a todo un Dios que muere por el perdón de nuestras culpas. También pues recurramos a la Santísima Virgen María,
Madre de Dios y también Madre nuestra, que nos alcance de su Hijo el perdón de nuestros pecados. Es cierto que no lo merecemos, pero no lo pedimos por nuestros méritos. Lo pedimos pues por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María que nos mire con ojos de misericordia, que ruegue no solo por nosotros los presentes, sino también por nuestros parientes y amigos necesitados de la gracia. Y de ese modo pues caminemos todos por el camino que nos conduce a la salvación eterna. Esas se las deseo, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.